Buenas tardes o buenas noches o buenos días donde tú nos estás viendo. Nuevamente pues dándole gracias a nuestro Padre en este programa que nuevamente estamos para hablar de su palabra, para poder compartir y para que seamos de mucha bendición. Quiero mandar un saludo a Rey de Reyes, aquí Central de Guatemala especialmente, y también a todas las naciones. Soy Mori de González, pastora en Ministerio Rey de Reyes, y pues estamos muy contentos porque ya hemos tenido nuestras reuniones presenciales, y el domingo quiero contarles que fue un servicio de milagros y descendió la presencia del Espíritu Santo y realmente fue algo maravilloso. Así que este momento pues quiero continuar con este tema porque creo que estamos en tiempos difíciles viviendo alrededor de todo el mundo, y hoy más que nunca necesitamos también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras naciones, porque acuérdense que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, que es el tiempo que Él tiene, que va a estar con nosotros para consolarnos, para ayudarnos, pero vamos a platicar un rato sobre este tema. Pero yo creo que es muy importante y que puedas compartir en este momento esta palabra para que todos podamos ser edificados. Nosotros pues gracias al Padre hemos conocido la revelación de lo que es el Padre, el Hijo, pero ahora estamos con el Espíritu Santo. Y yo quiero compartir contigo las Escrituras porque realmente es un tema tan lindo, no solo un tema, sino que es una vivencia, es una presencia, ver cómo el Espíritu Santo puede moverse en la vida de nosotros, cómo lo necesitamos. Lo necesitamos como consolador, lo necesitamos, yo me estoy adelantando, pero realmente yo sí te invito a que prestemos un momento la atención a las Escrituras y podamos ver qué fue lo que pasó en ese tiempo, que no solamente fue en el tiempo de cuando estaba Jesús, sino que es también en estos tiempos donde nosotros tenemos que invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas. Yo quiero leer Juan 16, capítulo 16 del 7 al 8. Dice, pero yo os digo, aquí está hablando Jesús, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador, y dice el Consolador está con letra mayúscula, o sea que es parte de lo que es el Padre y el Hijo. No vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, porque yo voy al Padre y no me veréis más. La verdad es que me imagino que este tiempo cuando Jesús andaba con los discípulos, ha sido un tiempo maravilloso. Los apóstoles, cómo aprendieron, cómo caminaban con Él, hacían milagros, pero todo estaba como enfocado en Jesús como el Maestro definitivamente. Pero llegó el momento, ¿verdad? El momento que tenía que estar en la tierra y Él tenía que regresar al lado del Padre, como lo dice aquí. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque Jesús es tan claro, Jesús es tan certero en los tiempos que nosotros tenemos que vivir, y se los dijo a los apóstoles. Pero al mismo tiempo, si yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado en ese tiempo que ellos vivieron, como ellos se deben de haber puesto como tristes, o deben de haberse puesto temerosos, porque Jesús es un respaldo tremendo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es un respaldo en todo. Y cuando les dice que se tiene que ir, pero les dice, os conviene. Yo me ponía a pensar, ¿por qué dice esa palabra? Os conviene. Entonces, definitivamente ya era el tiempo que el Padre había marcado para que Él
cumpliera la misión en la tierra y Él regresara a su lugar y nos mandara el Consolador. Pero yo me puedo preguntar, ¿qué es un consolador? Bueno, como mujer yo puedo, no sé, las mujeres somos muy susceptibles, las mujeres somos más sensibles. La palabra dice que somos vasos más frágiles, no quiere decir que el hombre no sea un vaso frágil, pero también pues lo necesitamos, pero digamos, yo pienso como mujer, pues usted bien sabe que enviudé, pero ahora he tenido experiencias más cercanas con el Espíritu Santo y vivir realmente lo que es tener al Consolador, porque cuando uno está con su pareja uno siente un apoyo, pero cuando yo leo esta palabra, y esto, o sea, lo hablamos, lo repetimos muchas veces cuando nosotros vamos a un encuentro, a un retiro o a una iglesia o en algún momento y recibimos a Jesús, qué lindo, y realmente Él transforma, pero dice que ya es el tiempo que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces la palabra ese consuelo es alguien que realmente te cubre, te sientes cubierta, te sientes fuera de peligro. O sea, tantos términos que le podemos dar al Consolador, pero sabemos que también es Dios, es parte de esa Trinidad maravillosa que el Padre nos ha regalado. Entonces, amados, si nosotros hemos recibido a Jesús, no nos quedemos solamente en ese estado, sino que avancemos y llamemos la presencia y clamemos el Pentecostés así como lo tuvieron los apóstoles en este momento. Imagínense cuando Jesús muere y Él resucita. Claro, se les apareció, pero Él ya no estaba con ellos. O sea, qué difícil debe ser haber estado con Él y de repente pasa todo esto y ahora se quedan así como con miedo, temerosos, porque eran perseguidos, porque ellos sabían que eran discípulos de Jesús. Entonces estaban ellos encerrados esperando el momento de la promesa. Entonces aquí tiene que ver mucho la fe también, de saber de que nosotros si lo pedimos, pero tenemos que creer que va a venir el Consolador a nuestras vidas y como lo dice la palabra, algo que me gustó mucho, dice que aparte de ser Consolador, dice Él vendrá y convencerá al mundo de pecado. O sea, esto es algo poderoso. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo porque ¿quién es el que nos convenció de nuestro pecado? Es el Espíritu Santo. O sea, Jesús entra a nuestro corazón, pero el Espíritu Santo es el que convence, el que nos hace recordar, el que nos toca, porque dice que Él va a convencer al mundo de pecado. Entonces, amados, es el tiempo también de que nosotros clamemos al Consolador, que clamemos al Espíritu Santo para aquellas personas que no quieren rendirse a los pies de Jesús, o no lo conocen, o no han tenido una oportunidad, pero dice la palabra que Él va a convencer al mundo del pecado. Y también no solo al mundo, sino que a nosotros también, cuando nosotros tenemos errores, pecados, también Él nos va a hablar, Él nos va a redarguir el espíritu que ya está en nosotros para que nosotros nos convirtamos. Entonces, mire, tantas cosas que el Espíritu Santo hace, y dice que va a convencer al mundo del pecado, porque acuérdese que la palabra se tiene que cumplir, el Evangelio tiene que llegar hasta los confines de toda la tierra para que venga nuestro Señor Jesucristo ahí en un caballo o arrebatándonos
para ir con el Padre, porque dice que Él va al Padre y ya no lo va a ver más. Entonces, ¿cuál es la situación que se quedaron los apóstoles? Híjole, uno piensa así, temerosos, con miedo, y para esto yo quiero leerte también las escrituras, porque yo creo que es necesario que nosotros sepamos y que nosotros nos basemos en la palabra, que realmente lo que dice y lo que nos espera, porque hay, como yo les hablaba anteriormente, y solo quiero tocar un punto que a mí me gusta mucho. En Juan 20:19 dice: entonces al atardecer de aquel día estaban los discípulos juntos, dice, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban. ¿Por qué? Por miedo. Hay muchas cosas que nosotros no nos atrevemos, conociendo a Jesús, o hablarle a alguien del Evangelio, o hablarle a alguien del milagro que hizo Jesús en nuestra vida. Así estaban los discípulos, estaban con miedo. Y tal vez nosotros así, qué pena, nosotros en Guatemala usamos mucho ese término, qué pena, pero no, nos tenemos que llenar de poder, porque dice que ellos estaban con miedo a los judíos, porque sabían que los podían matar, porque ellos se quedaron, porque ellos fueron formados por Jesús. Nosotros como cristianos somos discípulos de Jesús si hemos llevado una escuela, si hemos conocido de la palabra, si asistimos a una iglesia, si tenemos pastor, si tenemos una cobertura. Entonces podemos llamarnos discípulos, porque hemos sido llamados para ser enviados y poder predicar la palabra a toda persona. Pero comprendamos este momento en que estaban los discípulos, y yo comprendo porque también a mí me pasó. O sea, ¿cuándo hablar de Jesús, del Evangelio, de Jesús, del Padre, sin tener la llenura del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo para mí es una pasión. Él me da la fuerza. Cuando hay situaciones difíciles, amados, y clamamos al Espíritu Santo, Él viene con poder, puede venir con un soplo apacible también, nos viene también como llama de fuego, también como poder. O sea, es diferente las manifestaciones que Él pueda tener en nuestras vidas, pero en este momento puede ser que tú estés pasando porque miras alrededor una situación difícil, o porque estás siendo perseguida en una oficina, porque eres cristiana, porque conoces de Jesús y tienes miedo. Pero yo te invito a que hoy clamemos para que venga ese Pentecostés a nuestra vida. Si un día lo recibimos, entonces lo que vamos a hacer es lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que le dice? Aviva el fuego que hay en ti. Aquel día que te impusieron las manos, donde recibiste el Espíritu Santo, para que nosotros nos levantemos, para que prediquemos, para que sanemos enfermos, para que miren que nosotros tenemos el poder de Él. Entonces, regreso a las escrituras, cuando los discípulos estaban con miedo de los judíos, porque ellos pensaban que los iban a matar. Pero ¿qué pasó? Dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos. O sea, hubo una visitación de Jesús. Miremos cómo es que Jesús, sabiendo que les dejaba el Consolador, pero conocía el corazón de sus discípulos y el corazón de muchos, a veces de nosotros, hay miedo, hay temor, pero dice que se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué? Para que creyeran que era Jesús. Y entonces los discípulos se regocijaron ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. O sea, ahí fue
el envío que Jesús estaba dándole a sus discípulos, así como nos lo está dando a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y recibir, y les dijo, después de decir esto, sopló sobre ellos. Ahora podemos entender que en algunos casos oran por nosotros, en algunos casos soplan sobre nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Hay diferentes formas de ministrar al Espíritu Santo. Aquí dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo a quienes, oigan bien, a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. Les dio la potestad a los apóstoles también de perdonar pecados. O sea, qué lindo. Entonces, cuando nosotros recibimos ese bautismo, ese Pentecostés, esa llenura, o sea, el ministro tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. ¡Ay! ¡Qué lindo esto! Yo quiero ser perdonado de mis pecados. Entonces pidámosle al Padre que nos llene de su Espíritu. Pídele a tu líder, a tu pastor. Lo puede hacer en la intimidad, pero aquí fue Jesús el que lo hizo a los apóstoles. Entonces yo te sugiero que vayas con tu pastor y que les diga, ore por mí, porque va a haber una añadidura, aparte de recibir el poder, para que se nos quite el miedo, para que se nos quite la pena. Además de eso se nos van a perdonar los pecados y vamos a ser perdonados. Y dice, y a quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Esta es otra situación. Pero a lo que yo voy es que los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, estaban con miedo. Estaban, tal vez, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Y muchas veces nosotros estamos así. Pero yo sí te invito y te insisto a que pidas esa presencia del Espíritu Santo. Puede ser de que nunca hayan orado por ti. ¿Y qué pasó? Dice que después usted puede leer Hechos. Hay tanto para hablar del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Pedro fue cuando comenzó a predicar y se convirtieron miles de miles. Entonces la labor de nosotros ahora es que tenemos que predicar la palabra, tenemos que enviar a la gente, tenemos que formar también discípulos, porque a eso vino Jesús, a enseñar a los apóstoles, a sus discípulos, y ahora se fue con el Padre, pero queda el Consolador. Entonces, en este tiempo es el tiempo en que nosotros estamos viviendo, que nosotros tenemos que pedir ese poder, esa fuerza, cuando estamos con situaciones delicadas en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para que nosotros podamos levantarnos, para que podamos sentir el poder de nuestro Padre, el poder de Dios en nuestra vida. En cualquier momento, si la gente sabe que tú eres cristiano, te van a decir, ora por mí porque tengo un problema, porque estoy enfermo o cualquier cosa. Entonces, tú no vas a decir no, vas a decir sí, porque tienes al Espíritu Santo. Recordémonos que Él es nuestro consolador. Él no es así como a veces la figura que es una palomita, que es apacible. Puede ser que se mueva de esa forma, pero yo lo considero en mí como fuego, como poder. ¿Qué pasó cuando todo eso el pueblo estaba reunido? Dice que cayó el Espíritu Santo y con lenguas de fuego. ¿Cómo sería ese momento tan tremendo?
Imagínate, o sea, y que creían que estaban borrachos y no era eso. O sea, fue una cosa extraordinaria y eso nos puede pasar a nosotros. Y yo puedo decirte que a mí ya me pasó. El Espíritu Santo me bautizó, me transformó mi vida, bendito sea el Padre, me transformó, me convenció, porque según yo estaba haciendo todas las cosas bien, no es así. El Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a consolar, va a estar con nosotros en todo momento y nos va a dar el poder para predicar las buenas nuevas, nos va a dar el poder para sanar a los enfermos, nos va a dar el poder para poder hablarle a esa persona que a ti te da temor hablarle porque es muy enojado o porque dice la gente que es ateo. No es así. El Espíritu Santo es poder en nosotros. Entonces yo quisiera que en este momento nosotros pudiéramos, si en algún momento tú lo recibiste, pero tal vez sea el momento en que más lo necesites porque estás pasando en una situación difícil o estás en problemas o estás con situaciones económicas un poco apretadas o simplemente te sientes vacío. O te sientes como sin motivo por qué seguir adelante. Nos falta la oración, nos falta leer la palabra, muchos problemas, muchas noticias negativas. Entonces tenemos que invitar al Espíritu Santo que nos va a traer ese consuelo, esa fuerza, ese amor también. Nos va a traer sanidad también, amados. Nos va a traer el poder para perdonar también a las personas que nos han herido. O también nos va a traer la revelación de la palabra. O sea, hay tanto, o sea, el Espíritu Santo no lo podemos como encuadrar. Él es tan grande, no tiene ni tamaño de todas las cosas buenas que puede hacer a través de nosotros. Y sabes que nos ha escogido para llenarnos y para que nosotros tengamos ese poder. Entonces yo quisiera que en este momento tú, si estás con tu familia o estás solo o vas a ver más tarde esta transmisión, que oremos juntos y que el Espíritu Santo nuevamente, si es por primera vez que tú estás escuchando es una transmisión como esta, primero que abras tu corazón, que recibas a Jesús como Señor en tu vida, y que creas que Él puede perdonarte de tus pecados y que ahora venga el Espíritu Santo a llenarte de poder. En el nombre de Jesús, yo como ministro, como pastora, estoy imponiendo mis manos en la fe, creyendo que el Espíritu Santo te está visitando en este momento. Te está llenando de consuelo, te está llenando de poder, está consolando ese corazón que puede estar herido, confundido, ese corazón que necesita tanto amor. Y te lo digo porque eso fue una de las cosas que Él hizo, me llenó de su amor. Aunque puedas tener todo, puedas tener lo material, a las personas que te aman, qué bueno, pero hay algo aquí adentro de nuestro ser que necesita ser lleno. Y el único que lo va a llenar se llama Espíritu Santo. Por eso yo estoy ministrándote en el nombre de Jesús ese Pentecostés, así como fue derramado en el tiempo de los discípulos, también puede ser derramado en este momento. Yo le pido al Espíritu Santo que venga en este momento y nos llene, porque yo también lo necesito, que nos llene de poder, que nos llene de su amor, que nos llene de su palabra para poder ir a todo
rincón del mundo, a nuestra familia, a los que trabajan con nosotros y hablar del Evangelio para que podamos nosotros hablar en su nombre y que se nos quite todo el miedo. Y algo más, como dice la palabra, yo pues me atrevo, porque lo dice la palabra y lo respalda, que perdone nuestros pecados también, que perdone todo lo malo que hemos hecho. Y vas a sentir ahorita, yo lo estoy sintiendo, cómo llena mi corazón, cómo me trae la paz, cómo está llenando todo mi ser y estoy sintiendo esa paz. Porque les cuento, tuve una mañana de muchas situaciones difíciles, pero ahorita que estoy hablando desde el Espíritu Santo, siento su amor, siento su paz, así como tú lo estás recibiendo, como tú estás siendo ministrado. Él va a tomar control de tu vida. Él es tu consolador. Él está llenándote de su amor, está sanándote también de las heridas de tu alma, está sanando también esa enfermedad y te está dando ese poder para predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús lo recibimos y creemos que su poder está en nosotros. Y de hoy en adelante sabemos que cuando nosotros clamemos al Espíritu Santo, Él estará siempre con nosotros y Él va a llenarnos, va a levantarnos, nos va a dar la fuerza y nos va a dar de su poder y de su amor. Así que yo quiero decirte, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos llena, es nuestro consolador con poder. O si tú necesitas un abrazo, algo apacible, también Él está ahí para bendecirte. Así que los amo mucho y que el Espíritu Santo se quede contigo y conmigo y que nosotros también hagamos lo mismo, que hoy nos ha bendecido su presencia para que otros lo puedan recibir. Así que le damos gracias al Espíritu Santo por su presencia. Que el Padre te bendiga y nos miramos en la próxima transmisión. Los amo mucho y fue un gusto haber estado contigo. Bendiciones, hasta pronto.